Llevo 3 años en una relación platónica con mi novia y siempre me he mantenido firme. Pero no volvió a casa la noche antes de nuestra boda. Esa noche, su cuenta secundaria de Weibo publicó una foto de una sábana blanca manchada de sangre. Siempre he guardado lo más preciado para ti. Aunque no te pertenezca en esta vida, mi corazón siempre estará contigo. Para conmemorar su amor, incluso cortó un trozo de esa sábana y se lo llevó a casa. Pero después, incluso llegó a repararse el himen, solo para obtener mi perdón. A las 4 de la mañana, estaba sentado en el sofá, mirando fijamente a la puerta. Isabella aún no había regresado, y el mensaje que le envié hacía 1 hora aún no había recibido respuesta. Mañana es nuestra boda. Hoy, a las 6 de la tarde, me envió un mensaje diciendo que iba a tener una reunión con sus amigos por la noche. Es normal tener una reunión con amigos antes de la boda, pero para asegurar que todo saliera bien mañana, le recordé que bebiera menos y volviera temprano. Lo que recibí fue la habitual respuesta indiferente de Isabella. Pero ya me he acostumbrado. Llevo 3 años con Isabella. Durante estos 3 años, su actitud hacia mí siempre ha sido entre cálida y fría. No tiene nada de malo, pero no puedo creer que me quiera. Los padres de Isabella me dijeron que nació con esa personalidad. Estaba escéptico, como si me estuviera engañando. Respiré hondo y estaba a punto de levantarme para servirme un vaso de agua cuando oí la notificación de mi teléfono. Al principio pensé que Isabella había respondido a mi mensaje. Pero cuando abrí el teléfono, vi que era una actualización de su cuenta secundaria de Weibo. Descubrí esta cuenta por casualidad. Isabella de vez en cuando publicaba quejas sobre su trabajo y su jefe, y a veces también actualizaba su estado de ánimo. Creo que esta es una buena manera de conocerla, mejor que si se queda callada y me hace adivinar al azar. Pero esta vez, la publicación de Isabella en Weibo fue muy diferente a las habituales. Era una foto tomada con poca luz, pero las manchas de sangre roja oscura en la sábana blanca seguían siendo impactantes. Casi al instante me di cuenta de lo que era, y la mano que sostenía el teléfono no dejaba de temblar. Respiraciones pesadas resonaban en la sala vacía. Cuando vi el pie de foto de Isabella, casi me quedé sin aliento. Era como si un par de manos me apretasen el cuello. Siempre he guardado lo más preciado para ti. Aunque no te pertenezca en esta vida, mi corazón siempre estará contigo. El teléfono se cayó al suelo. No podía creer que la mujer con la que llevaba 3 años de relación tuviera a otro hombre en su corazón de principio a fin. Aunque Isabella y yo llevamos 3 años juntos, nunca hemos tenido ningún encuentro íntimo. Isabella me dijo que lo que realmente admiraba era el amor platónico. Esperaba que estuviéramos juntos por la compatibilidad de nuestras almas, no por la intimidad física. Porque la amaba, respetaba sus pensamientos y nunca intenté cambiarla. Incluso convencí a mis padres para que aceptaran la idea de adoptar un hijo después de casarnos. Pero ahora, las acciones de Isabella son como una bofetada. Me temblaba el cuerpo, tenía las manos apretadas, y las imágenes de Isabella y yo juntas no dejaban de cruzar mi mente. La conocí hace 3 años en el trabajo. Su actitud decidida y racional en el trabajo me llamó la atención enseguida. Agregué su información de contacto y comencé a invitarla a cenar. Para mi deleite, Isabella no rechazó mi propuesta. Juntarnos parecía lo más natural. Aunque nuestra historia de amor no estuvo llena de momentos grandiosos y apasionados, aún apreciaba nuestra vida sencilla. A Isabella no le gustaba el olor a humo de la cocina, así que me encargué de cocinar en casa. Le gustaban las flores, así que le llevaba un ramo de rosas al volver del trabajo, y el jarrón de casa nunca estaba vacío. Le gustaba tomar fotos, así que estudié cuidadosamente los ángulos y el equipo fotográfico. De alguien que ni siquiera sabía tomar una buena foto del paisaje, pasé a ser fotógrafo semiprofesional. A ella le gustaba viajar, así que reduje mis gastos y ahorré dinero para llevarla a descubrir paisajes diferentes cada 2 meses. En estos 3 años, me pregunté y supe que no había cometido ningún error grave. Pero Isabella, el día antes de nuestra boda, me dio un regalo enorme. Esa noche, me quedé sentada en el sofá toda la noche sin dormir, preguntándome constantemente por qué Isabella me trataba así. No fue hasta las 6 de la mañana que por fin oí el sonido de la puerta abriéndose. ¿A quién intentas asustar sentándote aquí tan temprano? No había ni un rastro de culpa en el rostro de Isabella, e incluso había un poco de impaciencia en su voz.
Observé atentamente ese rostro que me resultaba tan familiar, esperando encontrar la más mínima señal de culpa. Pero interpretó su papel tan bien que no pude encontrarle el más mínimo defecto. Isabella regresó sin maquillaje. Aunque todavía llevaba la ropa de ayer, olía a gel de ducha que no era de nuestra casa. Llevaba una bolsa grande, y no tenía ni idea de qué llevaba dentro. ¿A dónde fuiste ayer? ¿Por qué no respondiste mi mensaje? Cuando Isabella escuchó mis palabras, levantó la mano, se tocó la punta de la nariz y luego apartó la mirada. Terminó demasiado tarde, así que fui a casa de una amiga a dormir. Sonreí con amargura. Al menos cuando me mintió en la cara, dudé un momento. Entonces ve a ducharte primero. Te guardaré el bolso. Me acerqué y estaba a punto de quitarle la bolsa de la mano, como solía hacer. Pero Isabella reaccionó con fuerza y la abrazó con fuerza, y su voz también se alzó. No. Puedo hacerlo yo mismo. Fue rápida, pero aún así vi la esquina blanca que sobresalía de la bolsa. Mi cuerpo se quedó paralizado al instante, y una idea abstracta y audaz cruzó por mi mente. ¿Será que trajo esa sábana? Después de guardar la bolsa como es debido, Isabella fue al baño. Caminé paso a paso hacia ella, como si me dirigiera a un infierno desconocido e inmenso. Mis dedos temblorosos abrieron la cremallera del bolso, y lo que vi me aceleró la respiración. De hecho, cortó la sábana manchada de sangre y la trajo de vuelta. Miré hacia el baño con incredulidad, mientras la persona dentro no se daba cuenta e incluso tarareaba una canción porque me había engañado con éxito el día antes de nuestra boda. El teléfono de Isabella estaba sobre la mesa. Sabía su contraseña, pero por pura confianza, en los últimos 3 años, nunca había revisado su teléfono. Si lo hubiera revisado antes, ¿no me habrían mantenido en la ignorancia como un tonto durante 3 años? La conversación principal en el WeChat de Isabella era con un nombre que no conocía, Henry. Y la última conversación era con su amiga. Era un registro de chat que había durado desde anoche, cuando salió de casa, hasta esta mañana. Cuanto más lo revisaba, más sentía que el calor de mi cuerpo desaparecía rápidamente. Isabella había estado enamorada en secreto de Henry durante 7 años. Desde la preparatoria hasta la universidad, no pudo olvidarlo. Uno de ellos era un estudiante destacado que solo sabía estudiar, y el otro era un galán del campus. Isabella ni siquiera tuvo el valor de expresar sus sentimientos. No fue hasta su último año de universidad que se dio cuenta de que si no lo decía, quizá nunca tendría la oportunidad, así que se arriesgó desesperadamente. Como era de esperar, Henry la rechazó, pero el motivo del rechazo fue bastante ridículo. Dijo que Isabella era demasiado anticuada, como el tipo de mujer que reservaría su primera vez para después de casarse. No le gustaba una mujer tan conservadora. Este rechazo fue un duro golpe para Isabella, así que, tras integrarse a la sociedad, empezó a cambiar gradualmente. Se volvió generosa y segura de sí misma. En cuanto a estar conmigo, fue simplemente porque Isabella era del campo y mis padres eran líderes en empresas estatales. Fue una decisión práctica. Incluso le dijo a su amiga que si no fuera por mi aspecto tan cauteloso y mi parecido con ella en el pasado, no habría aceptado estar conmigo. Anoche, a las 8 de la noche, Isabella le envió a su amiga una foto suya con un pijama de encaje sexy, sentada en la cama del hotel. Es lo más atrevido que he hecho, pero aún así quiero guardar lo más preciado para él. Cuando colgué, Isabella acababa de salir del baño. Me miró confundida y me dijo, ¿qué te pasa hoy? Estás actuando muy raro. Mis ojos se posaron en el chupetón que aún no se le había borrado del todo y le dediqué una sonrisa amarga. ¿Entonces, qué soy? ¿Soy solo una parte de su juego amoroso? No dije ni una palabra más hasta que llegamos al lugar de la boda. Al ver a Isabella con su vestido de novia, parada frente a mí, no sentí ni la más mínima calidez ni conmoción. Aún recuerdo que cuando elegíamos el vestido de novia, ni siquiera se maquilló. En cuanto apareció frente a mí, sentí que el corazón se me salía del pecho. Solo ahora comprendo que el amor puede morir en un instante. Caminó hacia mí paso a paso con su vestido de novia hasta que finalmente estuvo a mi lado. En el momento en que Isabella me tomó del brazo, solo pude imaginarla en la cama con otro hombre. En ese momento, supe que no podía seguir así como así. No podía fingir que no había pasado nada y casarme sin más.
Me detuve en seco. Isabella giró la cabeza confundida y me miró, y los invitados de abajo empezaron a susurrar entre ellos. Me giré y vi a mis padres, bien vestidos, mirándome con preocupación. De hecho, nunca les había caído bien Isabella. Claro, no fue por sus antecedentes, sino porque pensaban que había cedido demasiado en esta relación. Usé esas palabras, de buena gana, para dejar de lado todos los compromisos que había hecho en los últimos 3 años. Pero no me di cuenta de que si amas de verdad a alguien, ¿cómo puedes soportar que haga demasiados compromisos? Retiré el brazo. Bajo la mirada atónita de Isabella, caminé solo hacia el presentador y le quité el micrófono. Respiré hondo y, al instante siguiente, mi voz resonó con claridad en el lugar. A todos, me alegro mucho de que hayan venido a mi boda. Pero también lo siento mucho, porque esta boda ya no puede continuar. Los susurros de abajo se hicieron más fuertes. Isabella abrió mucho los ojos y sin darse cuenta de que aún llevaba puesto su vestido de novia, se dirigió hacia mí. Julián, ¿estás loco? ¿De qué tonterías estás hablando? Isabella me agarró la muñeca, intentando detenerme. Pero me solté de su mano y le dije con firmeza, porque ayer mismo descubrí que la mujer con la que iba a pasar mi vida tuvo un primer amor inolvidable. Es más, incluso salió a verlo en secreto y a salir con él el día antes de nuestra boda. Creo que, siendo una persona racional, no puede aceptar semejante humillación. Así que no me casaré hoy. En cuanto dije la primera frase, Isabella palideció mortalmente. Probablemente se preguntaba cómo me había enterado. Pero no tuvo mucho tiempo para pensar en esa escena. Dejé a Isabella atrás y salí sola del escenario. Había caos entre la multitud. Vi a los padres de Isabella intentando venir a discutir conmigo, pero los míos los detuvieron. De camino al lugar, me había debatido si hacerme la tonta y fingir que no había pasado nada. Al fin y al cabo, la boda ya estaba lista y todos los invitados habían llegado. Si surgían problemas ahora, no sería solo Isabella la que se sentiría avergonzada. Pero cuando vi a Isabella, lo entendí. No podía dejarlo pasar. Salí del lugar y conduje de regreso a casa. Esta casa fue un regalo de mis padres antes de casarme. Ahora que había decidido terminar esta relación, por supuesto, no era necesario que Isabella se quedara más tiempo. Antes de que regresara, ya había empacado todas sus cosas. Naturalmente, no olvidé el trozo de sábana que había traído del hotel la noche anterior. Incluso lo puse encima de la maleta. Para cuando terminé de empacarlo todo, la voz furiosa y acusadora de Isabella resonó en la sala. Julián, ¿qué demonios quieres decir? ¿Sabes lo avergonzados que estamos mis padres y yo? Isabella entró furiosa. Pero yo simplemente recogí sus cosas con calma, salí de la habitación y las puse en el suelo. ¿Qué quieres decir? Isabella me miró con los ojos muy abiertos. Sabes exactamente a qué me refiero, Isabella. Se acabó. Al oír mis palabras, se puso roja de ira al instante. Probablemente, en la mente de Isabella, ni siquiera tenía derecho a romper con ella. Antes de que pudiera hablar, abrí la maleta. Isabella bajó la cabeza instintivamente. Cuando vio lo que había encima de la maleta, abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. El rubor de ira de su rostro desapareció al instante, reemplazado por una palidez mortal. Solté una suave carcajada y dije, «Tengo que ser aún más claro, Isabella. Ya que has guardado lo más preciado para él, yo tampoco te detendré». ¿No era esto lo que querías? Isabella levantó la cabeza lentamente. Apretó los puños y exhaló profundamente. Como ya lo sabes, no te lo ocultaré más. Julián, lamento lo que te hice. Lo que estás haciendo ahora es comprensible. Gracias por estar conmigo estos últimos 3 años. Isabella se agachó, recogió la maleta y se dio la vuelta para marcharse sin dudarlo un instante. Al verla partir, una oleada de amargura me inundó el corazón. Por supuesto, quería terminar esta relación, y ya no sentía por Isabella lo mismo que antes. Pero después de 3 años de cariño y compañía, lo dejó de lado con tanta facilidad, y yo seguía muy desanimado. Quizás desde el principio no me consideró su novio en absoluto. Solo era un estúpido compañero de piso que se encargaba de su vida y no le cobraba alquiler. Esa noche, me emborraché por completo.
Al abrir el móvil, vi que Isabella acababa de publicar sus momentos de WeChat. En la foto, se veían dos manos con los dedos entrelazados, luciendo los mismos anillos de pareja. Después de 10 años, seguimos dando vueltas. Ella ya debe estar con Henry. Una sonrisa sarcástica se dibujó en mi rostro, pero antes de darme cuenta, se me llenaron los ojos de lágrimas. Después de 3 años, ¿qué significaba mi amor por ella para Isabella? Ni siquiera supe cuando me quedé dormido. Me despertó el sonido de la puerta al abrirse a la mañana siguiente. Mi papá entró corriendo con una bolsa grande de la compra, y mi mamá lo siguió de cerca, quejándose sin parar. ¿Qué es este olor en la habitación? ¿No te dije que abrieras las ventanas para ventilar todos los días? Y las botellas de vino vacías y la basura en el suelo, ni siquiera te molestas en recogerlas. Mírate, ya estás muy mayor, pero sigues portándote como un niño. No mencionaron ni una palabra de lo que pasó en la boda de ayer y solo siguieron regañándome por mis hábitos de vida, como siempre. Y mi papá ya había llevado rápidamente la compra a la cocina. Me quedé sentado en el sofá, sin comprender, viendo a mi mamá limpiar todo. Curiosamente, mi estado de ánimo, inicialmente doloroso e incómodo, empezó a mejorar con las insistentes palabras de mi mamá. Mi corazón parecía estar lleno de algo, ardiendo. Mi papá preparó una mesa entera de mis platos favoritos y no dejaba de insistirme en que comiera más, diciendo que había bajado de peso recientemente. Antes odiaba sus quejas, pero hoy no dije ni una palabra. Pero fue precisamente en ese raro momento de calidez que alguien tuvo que venir a arruinarlo todo. De repente, se oyeron fuertes golpes en la puerta. Abrí la puerta y allí estaba la madre de Isabella. Julián, ¿qué hay del trabajo que prometiste conseguirle al hermano menor de Isabella? ¿Cómo va? Me dejaron entre divertido y molesto las palabras de la madre de Isabella. Ya lo había prometido porque Isabella y yo teníamos una relación y estábamos a punto de casarnos. Pero ahora que había roto con Isabella, ¿qué tenía que ver conmigo el asunto de su hermano menor? Tía, Isabella y yo ya rompimos. Le expliqué con paciencia, esperando que entendiera lo que quería decir. Pero no esperaba que la madre de Isabella me fulminara con la mirada y alzara aún más la voz. ¿Y qué? Ya lo prometiste. ¿Quieres faltar a tu palabra ahora? Además, ni siquiera te he pagado por avergonzar a mi hija ayer. Te digo que fuiste tú quien no quiso casarse, así que ni se te ocurra recuperar ni un céntimo de los regalos de compromiso. La madre de Isabella era una típica mujer rural. Su mandarín tenía un marcado acento rural, y ya me costaba mucho esfuerzo entenderla. Además, gritaba tan fuerte. Mi cabeza, que ya me incomodaba por la resaca, ahora me dolía aún más levemente. Estás siendo un poco irrazonable, ¿verdad? Mi hijo dejó muy claro ayer que fue tu hija quien me engañó antes de la boda. Mis padres inmediatamente me defendieron, protegiéndome con su presencia. Pero no esperábamos que, en cuanto la madre de Isabella escuchó las palabras de mi padre, se volviera aún más arrogante. Extendió el dedo y señaló la nariz de mi papá, gritando a gritos. ¿Tienes alguna prueba? ¿Tienes alguna prueba de que mi hija hizo trampa? Solo estás diciendo tonterías sin ninguna prueba. ¿Cómo te atreves a llamarte una persona educada? Va. Mi mamá inmediatamente dijo, si quieres hablar, habla con propiedad. ¿Por qué gritas? Estoy gritando. ¿Y qué si grito? Voy a avisarles a todos los vecinos que tu familia no cumple su palabra. Ya es bastante malo que hayas estado con mi hija 3 años y desperdiciado su juventud. Ahora le estás dando la espalda y fingiendo no conocerla. Las palabras de la madre de Isabella, que se volvieron blancas y negras, nos enfurecieron tanto a los tres que nos pusimos rojos. Mis padres siempre han hablado con suavidad. Nunca habían visto a una persona tan desvergonzada, y simplemente no pudieron tomar la delantera en la discusión. Al final, fue la vecina, que no aguantó más, quien llamó a los guardias de seguridad. Solo después de que se la llevaron pudimos finalmente tener un poco de paz. Al cerrar la puerta y ver la comida que quedaba en la mesa, todos perdimos el apetito. Solté un suspiro y dije con culpa, es culpa mía, mamá y papá. Mi papá me dio una palmadita en el hombro para tranquilizarme y me dijo, ¿qué tiene que ver esto contigo? Simplemente confiaste en la persona equivocada. Así es, Julián. No te culpes.
No hiciste nada malo. Mi mamá me sonrió con una mirada amable y llena de compasión. Aún así, el asunto de Isabella me asestó un golpe psicológico considerable. Para salir de la sombra cuanto antes, comencé a dedicar todo mi tiempo y energía a mi trabajo. Y mi jefe, que al principio temía que cometiera errores en el trabajo debido a mis sentimientos, quedó impresionado por ello. Incluso me confió un proyecto de cooperación muy importante para la empresa. Y esperaba que me sentara a charlar con el responsable de la empresa contraria después del trabajo. Llamé inmediatamente a la persona a cargo, tal como me había indicado mi líder. Simplemente quedamos para cenar. Pero lo que no esperaba era que la otra persona resultara ser Henry, la persona a la que nunca había conocido. Y de hecho trajo a Isabella con él. Julián, ¿por qué eres tú? Cuando Isabella me vio, la sorpresa se le dibujó en el rostro. Después de no verla por un tiempo, Isabella había cambiado mucho. Antes rara vez usaba ropa de colores llamativos, en parte por su trabajo y en parte por su personalidad. Pero ahora, lucía un maquillaje glamuroso, con grandes rizos granates ondulados. Llevaba una falda corta ligeramente ajustada, que parecía una muñeca barata y de mala calidad. No solo carecía por completo de sentido de la belleza, sino que además hacía que la gente se sintiera estéticamente cansada. Y Henry, que estaba sentado a su lado, me miró de reojo con una mirada escrutadora al oír las palabras de Isabella. Debo admitir que Henry sí tenía un rostro atractivo. Aunque había dejado el campus y entrado en la alta sociedad, su rostro seguía siendo muy atractivo. Con razón Isabella llevaba tantos años obsesionada con él. Así que tú eres Julian. Respecto al asunto de Isabella, ¿debería disculparme? Aunque Henry dijo esto, no hubo la menor intención de disculparse conmigo. Es más, había incluso un atisbo de provocación en su mirada. Me senté frente a ellos con la misma expresión y dije con frialdad. No hace falta que te disculpes. De hecho, debería agradecerte por quitarme una bomba de tiempo de la vida. Después de todo, no es bueno tener a alguien con tan bajos estándares morales a tu lado. ¿Qué quieres decir, Julian? Cuando Isabella escuchó mis palabras, estuvo a punto de perder la paciencia. Se inclinó hacia adelante, queriendo levantarse e interrogarme como era debido, pero Henry la agarró de la muñeca. Sorprendentemente, Isabella, que parecía furiosa, logró controlar su ira. Ella simplemente mantuvo la cara seria y no dijo nada más. Henry me miró con interés y dijo, el señor Julián es muy diferente de lo que imaginaba. El señor Henry es prácticamente como lo imaginaba. Le respondí con un cumplido. Emocionalmente, quería mostrar mi insatisfacción de inmediato y marcharme, pero la razón me decía que no podía arruinarlo. Al fin y al cabo, se trataba de la colaboración entre las dos empresas. Al final, solo pude hablar con pesar sobre los asuntos de cooperación con Henry. Pero aunque Henry era el responsable de este proyecto, desconocía su contenido. Esto me hizo dudar de si éste podría avanzar sin contratiempos. Durante la comida, también noté que Henry no sabía nada de las aficiones de Isabella. Como no le gustaba el melón de invierno, no pidió la sopa de costillas, que a Isabella más le gustaba. Y como le gustaba el apio, no dejaba de llevárselo. Aunque a Isabella no le gustaba el apio, ya que se lo había regalado Enrique, se lo comió todo sin quejarse. Era un caso de una dispuesta a dar y la otra a recibir. Los miré un par de veces, pero no dije nada. Al día siguiente, cuando mi líder me preguntó cómo había ido la conversación sobre cooperación, tras pensarlo un rato, le expresé mis inquietudes. Al salir del trabajo ese día, mi líder me encontró y me dijo con franqueza que consideraba mis inquietudes muy valiosas, así que rechazó esta cooperación. Me alegré mucho de que mi líder hubiera tomado en serio mi opinión. El disgusto que sentí al verme obligada a comer con Isabella y Henry también se desvaneció en ese instante. Justo cuando pensaba que no volvería a tratar con Isabella, me la encontré inesperadamente en el centro comercial. Isabella llevaba un bolso de Chanel en la mano y estaba eligiendo un anillo en la joyería. Y yo había venido hoy a recoger el collar que mi madre había dejado aquí para que lo repararan. Al verme, Isabella frunció el ceño de inmediato y dijo, ¿por qué eres tú otra vez, Julian? Tú fuiste quien quiso terminar todo. ¿Puedes dejar de aparecer siempre delante de mí? Me divertí muchísimo con la seguridad de Isabella.
Justo entonces, la vendedora me trajo el collar reparado. Le agité la bolsa a Isabella y sonreí, diciendo, lo siento, no todos los hombres del mundo sienten algo por ti. Señorita Isabella, a veces, cuando está libre, también debería mirarse al espejo. No sé quién soltó una carcajada, y la cara de Isabella se puso roja y luego pálida. Dijo apretando los dientes, Julián, hacía tiempo que quería decirte esto. Estuviste conmigo 3 años y nunca me diste ningún regalo decente. A diferencia de Henry, él me compra bolsos y anillos. Isabella levantó la mano con orgullo, y había un anillo de oro en su dedo índice. Quería avergonzarme de esta manera, pero por desgracia, no me importó en absoluto. Me encogí de hombros y dije con indiferencia, claro que no puedo comparar. No me acostaría con una mujer a punto de casarse. Por cierto, ¿enmarcaste esa sábana? Al fin y al cabo, es la prueba de tu amor. Si yo fuera tú, me inclinaría ante ese marco todos los días y le pediría que bendiga tu amor para que fluya sin problemas y no dañe a nadie. Con solo unas palabras, le revelé todos los secretos a Isabella. Ella pateó el suelo con furia y gritó con voz estridente, Julián, estoy aquí. ¿Por qué gritas tan fuerte? ¿Tienes prisa por morir? Me burlé y continué, por cierto, como tu novio es tan rico, está perfecto. Devuelve los regalos de compromiso que te dio mi familia. Seguramente no seguirías viviendo de ellos aunque la boda no se hubiera celebrado. Al hablar del matrimonio con Isabella, sus padres le pidieron la friolera de 500.000 yuanes como regalo de compromiso. Aunque mis padres no tenían muchas esperanzas en mi relación con Isabella desde entonces, porque me gustaba, no dijeron mucho. 500.000 yuanes no era una gran cantidad para nuestra familia, pero la verdad es que no estaba dispuesto a dárselos así como así. Mientras hablaba, abrí mi cuenta de Alipay. El alboroto entre Isabella y yo ya había llamado la atención de muchos transeúntes. A Isabella siempre le había importado mucho el prestigio. En semejante situación, aunque no tuviera dinero, no podía rechazarme. Claro, dijo Isabella con desdén, es solo ese dinerito. Solo alguien como tú sería tan tacaño. Te lo devolveré. Henry sin duda me dará más cuando se case conmigo. Escaneó mi Alipay sin dudarlo y me transfirió el dinero inmediatamente. Luego se fue de forma extravagante, pisando sus tacones. Miré la espalda de Isabella, absorto en mis pensamientos. Sabía cuál era su sueldo. No era de bajos ingresos, pero definitivamente tampoco tenía un sueldo alto. Además, me enteré de que Isabella había renunciado a su trabajo desde que empezó a salir con Henry. El puesto de Henry en la empresa era similar al mío, y solo ganaba unos 10.000 yuanes al mes. Aún tenía que comprarse un coche y una casa. ¿Cómo podía permitirse gastar tanto dinero, no solo para mantenerse, sino también para mantener a Isabella? ¿Será un millonario oculto? Pero esta duda cruzó por mi mente y se desvaneció en un instante. Ahora mi vida es una línea de 3 puntos, entre casa, la empresa y la casa de mis padres. Desde que terminé mi relación, he tenido mucho más tiempo libre. Incluso he tenido energía para llevarlos de viaje. Gracias a que dediqué más atención a mi trabajo, pronto me ascendieron. Después de llevar a mis padres de viaje otra vez, escuché un chisme de mi jefe. Respecto a la cooperación que habíamos rechazado antes, Henry luego encontró otra empresa con la que colaborar. Al principio, todo marchaba sobre ruedas. Sin embargo, en la etapa posterior, debido a problemas con el proyecto y a que Henry no lo entendía bien, tomó decisiones equivocadas. Como resultado, el proyecto ha sufrido pérdidas totales. TSK. Si yo fuera su líder, sin duda lo despediría. Las palabras de mi líder resultaron ser proféticas, pero lo que Henry tuvo que enfrentar fue mucho más complicado que simplemente ser despedido. La casa donde vivían mis padres se compró cuando yo estaba en primaria y ya lleva bastante tiempo en pie. Así que hablamos de vender la casa vieja y comprar una nueva. Pero cuando fuimos a una urbanización recién inaugurada a ver casas, oímos un alboroto no muy lejos. Eres un canalla. Estás usando mi dinero para comprarle una casa a tu amante. ¡Qué descaro! Incluso desde tan lejos, la potente voz de la mujer se oía con claridad. Mi padre y yo queríamos irnos directamente, pero mi madre insistió en ir a ver el alboroto.
sin darnos oportunidad de protestar, nos arrastró hacia la multitud. Gracias a mi alta estatura, pude ver de inmediato el centro de la escena. Un hombre y una mujer estaban sentados en el suelo en un estado lamentable. La blusa de la mujer estaba rota y se cubría las partes íntimas con las manos. El hombre también se cubría la cara, obviamente para no ser reconocido. La mujer que los golpeaba vestía ropas lujosas y claramente parecía una persona adinerada. En ese momento, estaba usando su teléfono para tomarles fotos de las caras. Vamos, todos, miren. Estos adúlteros sinvergüenzas. Me casé con ustedes sin despreciar su pobreza. E incluso le pedí a mi papá que les consiguiera un puesto en la empresa. ¿Así me pagas? Ya es bastante malo que la empresa esté perdiendo dinero, pero incluso usaste mi dinero para mantener a tu amante. Habla, Henry. ¿No eras tan arrogante antes? ¿Por qué no dices nada ahora que lo has hecho? Mientras gritaba, agarró el brazo del hombre. Cuando su rostro se reveló, estuve completamente segura de que el Henry del que hablaba era el Henry que conocí primero. ¿Y la mujer del otro lado? Miré a la mujer. La golpeaban en la cabeza con una bolsa y ella emitía gritos lastimeros. Aunque llevaba maquillaje, la reconocí al instante. Era Isabella. Mi mamá, que estaba muy emocionada hace un momento, chasqueó la lengua con disgusto al ver la cara de Isabella. ¡Qué mala suerte! No veamos más. Me jaló y se dio la vuelta para irse. Detrás de mí, los gritos y las súplicas de Isabella seguían resonando. Esto llegó a oídos de todos a toda velocidad. Incluso el vídeo de ese día causó un gran revuelo en Internet. Es más, algunos empleados que presenciaron mi enfrentamiento con Isabella en la joyería, así como algunos familiares y amigos que asistieron a mi boda, dejaron comentarios debajo del vídeo. Dijeron que Isabella originalmente iba a casarse conmigo, pero me engañó el día antes de la boda. Así que esta no se celebró. Este drama sensacionalista y moralmente corrupto logró convertir a Isabella y Henry en celebridades de Internet. Henry fue despedido de la empresa. Había entrado a la empresa originalmente por contactos, así que no fue sorprendente que lo despidieran. En cuanto a si él e Isabella habían roto, no lo sabía. Hasta que una noche, mientras trabajaba horas extras en casa, oí que llamaban a la puerta. Al abrir, vi que Isabella estaba afuera. Ni siquiera los moretones de su cara habían desaparecido del todo. En cuanto vi a Isabella, instintivamente quise cerrar la puerta, pero me agarró la muñeca con fuerza. Julián. No cierres la puerta, por favor. Sé que me equivoqué. Antes, estaba cegada por la lujuria. He cambiado y no lo volveré a hacer. Isabella tenía lágrimas en los ojos y parecía lamentable. Pero yo no sentía la más mínima emoción en el corazón. Observé en silencio su torpe actuación. Al ver que no respondía, se mordió el labio y continuó. Me reparé el himen, Julián. ¿Puedes darme otra oportunidad? Sé que me equivoqué, Julián. Era la primera vez que Isabella se mostraba tan humilde delante de mí. Pero sus palabras me hicieron sentir entre risas y tristeza. Isabella, ¿crees que rompí contigo solo porque te acostaste con Henry? También es porque descubrí que no eres quien creía. Cambiaste tan fácilmente por otra persona, e incluso fuiste en contra de tu propia naturaleza. Después de estar con Henry, incluso renunciaste a la carrera de la que estabas tan orgullosa. Isabella, lo que me importó nunca fue ese pedazo de membrana. Fueron tus principios y tu esencia como persona. La miré directamente a los ojos y, con decisión, solté mi mano de su agarre. Al ver el rostro de Isabella, no sentí ni lástima ni ira. Cerré la puerta y la dejé afuera. Tampoco supe cuándo se fue. 3 meses después, el asunto de Isabella y Henry fue desapareciendo poco a poco. Y con el ascenso de mi líder, asumí con éxito el puesto de supervisor. El día de mi ascenso coincidió con mi cumpleaños, así que compré un pastel enorme y planeé llevármelo a casa para celebrarlo con mis padres. Mientras esperaba a que el camarero de la tienda preparara el pastel, se abrió la puerta. Entró una repartidora de comida. Para mi sorpresa, incluso estaba embarazada. Mientras recogía el pedido, su teléfono vibraba sin parar. Tenía prisa. Al pasar junto a mí, levantó la vista y me miró a los ojos.
Entonces me di cuenta de que la repartidora no era otra que Isabella. Me sorprendí un poco, y el camarero que me entregó el pastel también notó la confusión en mis ojos y tomó la iniciativa de decir: «Esta mujer da mucha pena. Sigue trabajando estando embarazada. He oído que su marido se pasa el día holgazaneando en casa. No solo no trabaja, sino que, con su cara aún pasable, coquetea con chicas por todas partes. No sé cuántas veces la ha engañado afuera». Suspiro. Además, tiene un hermano menor inútil en casa, y sus padres son patriarcales. Me temo que su vida está prácticamente arruinada. La camarera suspiró y negó con la cabeza. Sentí una mezcla de emociones. Había imaginado que la vida de Isabella no sería fácil tras la exposición del vídeo, pero nunca imaginé que sería tan mala. Empezó a llover afuera sin darme cuenta. Por suerte, mi coche estaba aparcado justo en la puerta. Tras agradecerle al dependiente, me subí al coche inmediatamente. Isabella iba en patinete eléctrico no muy lejos. No salí con prisa, sino que la seguí con la mirada. Pero justo cuando bajaba la vista para responder un mensaje, una figura oscura salió corriendo de un rincón y la tiró al suelo de una patada. «¡Maldita sea! Acabo de gastar un poco de tu dinero. ¿Cómo te atreves a divorciarte de mí? Si no fuera por ti, ¿estaría viviendo así ahora? ¡Maldita sea! Debí de tener la peor suerte en 8 vidas para estar atrapada contigo». Casi al instante me di cuenta de lo que pasaba, y la mano que sostenía el teléfono no dejaba de temblar. La voz del hombre, arrastrada por el sonido de la lluvia, llegó a mis oídos. Era Henry. Isabella parecía estar acostumbrada. Tras caer al suelo, se abrazó la cabeza y no se resistió en absoluto a las acciones de Henry. Pero Henry la golpeaba cada vez con más fuerza. No fue hasta que algunos espectadores llamaron a la policía y esta llegó que esta farsa finalmente llegó a su fin. Sentado en el coche, recordé la mirada orgullosa de Isabella al presumir delante de mí en la joyería, y no pude evitar suspirar. A finales de ese año, me volví a enamorar. Esta vez, mis padres me presentaron a la persona con la que tenía una relación. Me enteré de que acababa de regresar de estudiar en el extranjero. La conocí con la intención de hacerme amiga, pero inesperadamente, mientras nos conocíamos, me di cuenta de lo compatibles que éramos. Incluso compartíamos la extraña preferencia de odiar las cosas verdes. Oí que Isabella finalmente se divorció de Henry, y que el bebé que llevaba dentro también sufrió un aborto espontáneo esa noche. Poco después del divorcio, sus padres la llevaron de vuelta a su pueblo natal. Al parecer, la habían arreglado para casarse con un hombre de unos 40 años. En cuanto a Henry, aún vivía en esta ciudad. Con su rostro, que había perdido parte de su encanto por no haber sido mantenido como amante durante mucho tiempo, seguía merodeando entre mujeres. Al parecer, más tarde contrajo una enfermedad y murió solo en una habitación alquilada. Pero desconozco los detalles. Al mirar a la mujer del vestido de novia frente a mí, de repente sentí que todos esos sucesos pasados eran extremadamente lejanos. Era como si hubieran sucedido en una vida anterior. Sonreí y caminé hacia ella, tomándole la mano. Esta boda fue tan grandiosa como la había imaginado. Y lo más importante, nos amamos.